Buenos días, queremos darles a todos la bienvenida a nuestro webinar con el Hospital Hadassah. Sean todos muy bienvenidos y para comenzar nuestro seminario le paso la palabra a nuestra embajadora Marina Rosenberg. Embajadora, por favor. Muchas gracias, Tatiana. Buenos días a todos y a todas. Quería, antes de todo, agradecer al Hospital Hadassah, a la Asociación Hadassah Internacional, especialmente a Jorge Diner, que está aquí con nosotros, que de manera ritual, ya desde el comienzo de la pandemia, puedo confesar, estuvieron a nuestra disposición para apoyar aquí en Chile a los profesionales, compartiendo de su experiencia de los hospitales de Hadassah en Jerusalén, de las mejores prácticas, aprendiendo de lo que funcionó menos bien y se puede aprender para no repetirlo aquí en Chile. Como embajada estuvimos trabajando con organizaciones como Hadassah y otras desde marzo, también a través de un Task Force COVID-19 que formamos junto con la comunidad judía, con el Consejo Chile-Israel de Innovación y Tecnología, y como también con nuestro grupo parlamentario de Amistad Chile-Israel. Y la idea de este Task Force era cooperar también con las regiones y no solamente enfocarnos en las autoridades nacionales o con instituciones en Santiago. Y a través de estos diputados y diputadas llegamos también a diferentes hospitales en las regiones. Hace poco, hace 2 semanas, si no me equivoco, Jorge un webinar con Hadassah, con el director del hospital, compartiendo los protocolos del hospital, y en ese webinar surgieron preguntas específicas en el tema de cirugía y cómo se renovó la actividad de cirugías en Hadassah, y por eso decidimos hacer este webinar tan específico, y muchas gracias a Jonathan por estar dispuesto hoy a compartir su experiencia y sus conocimientos. Así que los invito también, después de este webinar, cualquier pregunta que tengan en cualquier tema o temas específicos que les gustaría aprender de la experiencia de Israel y de Hadassah, nos pueden escribir a Tatiana, y felices de seguir haciendo webinars así bien específicos y bien profesionales. Así que gracias a todos y que disfruten. Muchas gracias, embajadora. Le pasamos entonces ahora la palabra al doctor Saga y les pedimos que sus preguntas las hagan por el chat. Muchas gracias. Jonathan, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Qué bueno que están por acá. Esperemos que la plática de hoy les sirva, les ayude y compartir un poco la experiencia que tuvimos. Si me permiten un segundito, voy a compartir la pantalla. Ok, nada más confírmenme si ya la ven. Está perfecto. Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. El nombre de la práctica es los protocolos que tuvimos aquí en Hadassah para realizar las actividades quirúrgicas en los tiempos de la pandemia. Les voy a platicar un poquito primero quién soy yo. Yo soy Jonathan Saga, yo hablo español porque soy mexicano. Soy actual jefe de residentes de cirugía plástica aquí en el Hospital de Hadassah. Llevo 4 años siendo parte de la familia de Hadassah. Y para que se den un poquito idea del flujo de los pacientes que tenemos en el servicio de cirugía plástica, yo personalmente me puse a checar y estuve involucrado en 385 procedimientos quirúrgicos en el año pasado, en 2019. Entonces, el flujo de pacientes que tenemos es muy, muy importante. Tenemos servicio tanto en Ein Kerem, que es el hospital grande, el hospital central de Hadassah, como en un hospital satélite, el hospital de Arat Sofim, hospital un poquito más pequeño, y vamos a hablar un poco de ambos. No puedo continuar sin antes agradecer a las personas que trabajan conmigo. Como saben, los médicos no trabajamos solos, soy parte de un departamento de cirugía plástica. Estos son mis colegas. Él es mi mentor, el profesor Alexander Margulis, que es reconocido mundialmente.
por su trabajo en cirugía plástica pediátrica y obviamente mi familia, ¿no? Antes que nada que me apoya en todo. Y bueno, vamos a hablar un poquito del regreso a las actividades quirúrgicas. En una pandemia tenemos que ver mucho qué hay antes del quirófano. Todos los que somos cirujanos sabemos que cuando tenemos al paciente en la mesa quirúrgica, pues bueno, tenemos al paciente, estamos concentrados en la técnica quirúrgica y todo lo demás no importa. Pero en una pandemia, las implicaciones médicas, institucionales y sociales que se presentan son mucho más difíciles. Y el traer al paciente al quirófano se vuelve casi imposible. Entonces, más que hablar de lo que pasa dentro del quirófano, vamos a hablar de cómo llegar al quirófano y qué pasó antes, qué hicimos antes del quirófano. Vamos a hablar un poquito de Hadassah, de qué es la institución, qué tan grande es, qué necesito yo como institución o como hospital para retomar las cirugías selectivas. Vamos a hablar de las medidas de prevención que se tomaron en la institución, un poquito de los trabajos, de los protocolos de trabajo no quirúrgico y también de los protocolos de trabajo quirúrgico en la fase aguda de la pandemia, en la fase de control de la pandemia. Y vamos a hablar de qué podemos hacer, cómo se debe de actuar cuando tenemos la exposición de un personal médico al COVID. Y bueno, al final de todo, la meta es cómo regresar a quirófano. Entonces, un poquito de la perspectiva y la magnitud del hospital. Hadassah lo conforman 2 hospitales, los 2 están en Jerusalén. El hospital madre es el hospital de Ein Kerem. Es un hospital conformado por muchos edificios, es una pequeña ciudad. Tenemos edificio de urgencias, edificio de oncología, edificio de hospitalización quirúrgica, un edificio de hospitalización de medicina interna, ginecología, un edificio de ginecología y de pediatría, además de tener también edificios de la Universidad Hebrea de Jerusalén, edificios de vivienda para estudiantes. Y menciono todo esto porque tenemos que tener en cuenta el flujo de personas y el flujo de personal que tenemos en esta institución. Tanto en Hadassah Ein Kerem como en el campus satélite de Hadassah mantiene servicios, digamos, básicos. ¿Qué quiere decir? Pediatría, cirugía general, ortopedia. Estamos teniendo ahí ya un cirujano plástico todos los días en Hadassah, en el Hadassah Har HaTzofim, que es la parte satélite, el edificio satélite. Y bueno, los 2 campus mantienen una cantidad de gente increíble. Vamos a hablar un poquito de números para que se den una idea de a cuántas personas llegamos en Hadassah. Tenemos aproximadamente 1,200 camas. El número de pacientes hospitalizados en 2019 fue de arriba de 100,000. El número de cirugías que se realizaron en 2019 fue de arriba de 41,000. Y bueno, podemos decir, servicios de emergencias tuvimos como 165,000. Son números tan grandes que nos es difícil ponerlos en papel e imaginarnos realmente qué pasa. Entonces vamos a hacer un poquito de números y dividiendo esto entre 365, vemos que en un día en Hadassah hay 276 hospitalizaciones aproximadamente, 112 procedimientos quirúrgicos, 2,550 pacientes en consulta externa y 453 pacientes en urgencias. Esto es un día. Bueno, esta diapositiva nos da realmente la magnitud del hospital y la magnitud de la institución. Y esto nos obliga como institución a mantener un cuidado en la pandemia muy estricto y muy preciso, porque podemos ser foco de contagio de miles de personas. Entonces, tenemos que dividir un poquito la pandemia en 2 fases diferentes. Las fases no dependen de la institución y no dependen del hospital, sino dependen de la región en donde nos encontremos. La fase aguda es cuando los casos van en un aumento exponencial. Es cuando no tenemos control del número de positivos en el país. ¿Qué quiere decir? Que los positivos siguen creciendo y creciendo. Y que vemos que también los servicios de terapia intensiva y los servicios de ventiladores están en vías de saturación. La fase de control y fase de mantenimiento es la fase en la que se encuentra actualmente el Estado de Israel. Y es cuando los casos siguen aumentando, pero es un aumento relativamente controlado. Es cuando la mayoría de los casos que tenemos positivos son casos ya estudiados y casos que están en cuarentena previa.
Entonces, son casos que estamos básicamente esperando a que salgan positivos porque tuvieron un contacto. Y bueno, los servicios de terapia intensiva y ventiladores están en situación estable o en decremento. Y es donde nos encontramos actualmente en el estado de Israel. Bueno, hablando de estadísticas de la pandemia, ¿cómo nos pegó en la institución? Digamos que la consulta externa disminuyó en más de un 20% y hubo una indicación general por parte del Ministerio de Salud, que esto fue durante la fase aguda, que se pasaban a realizar solamente procedimientos quirúrgicos indispensables. Todos los procedimientos selectivos se quedan suspendidos y cancelados. Vamos a hablar de esto en un futuro, vamos a definir qué es un procedimiento quirúrgico indispensable y cuándo se retoman los procedimientos selectivos. ¿Y cómo compensó Adasa con esta disminución de consulta externa? Y realizamos muchas consultas de telemedicina, arriba de 4,000 consultas en lo que va de la pandemia. Se instalaron cámaras pequeñas en cada computadora del hospital, donde nos permitían hacer una consulta de telemedicina con los pacientes que fueran candidatos a esta. No todo paciente es candidato a telemedicina. Bueno, ¿cuáles son las metas institucionales? Primero que nada, para pensar en reactivar cirugías, tenemos que garantizar seguridad para el personal. Para personal hospitalario, ya sean médicos, enfermeras o personal de apoyo. Esto nos va a permitir garantizar seguridad para el paciente. No podemos garantizar seguridad si no tenemos un control estricto de la población. Tenemos que ver quién está en el hospital y cuánto tiempo pasan en el hospital. Tenemos que definir si para garantizar la seguridad vamos a necesitar hacer pruebas. Tenemos que definir si vamos a querer hacerle pruebas a todo el personal, a los pacientes, y si es que eso queremos hacer, cada cuánto. Y para poder realizar todo esto y garantizar seguridad del paciente y garantizar seguridad del personal, tenemos que tener un equipo especializado, designado específicamente para hacer estudios epidemiológicos. Esto va a ser el pilar de nuestro estudio de los pacientes y de nuestro estudio del personal médico. Ahora, ¿cómo manejó Adasa las pruebas de COVID? ¿A quién se realizaron las pruebas? Pues bueno, las pruebas se realizaron a todo el personal del hospital. Tengo que mencionarles que tenemos en el hospital 5,500 personas aproximadamente. Hablo del hospital y hablo de los dos campus. 5,500 personas laborando. Y se han realizado hasta el momento más de 15,000 pruebas, solamente a personal, sin contar las pruebas que el laboratorio procesa de los pacientes. Estas son solamente pruebas a personal hospitalario. Y estas pruebas implican tienen una implicación económica y estructural enorme. Primero que nada, porque el hospital absorbe un costo que tiene la prueba, absorbe un costo de laboratorio y de gente trabajando 24 horas que trabaja el laboratorio de COVID. Y esto lo absorbe el hospital, pero es un costo-beneficio enorme el hacer pruebas y el prevenir contagios dentro del personal hospitalario, además de prevenir contagios en los pacientes. No hay ni hablar de costo-beneficio. En cuestión estructural, tengo que mencionarles que se manejó de manera increíble, porque cuando nos avisaron al personal que se iban a hacer pruebas continuas, bueno, en el servicio de cirugía plástica, yo pensé, bueno, esto va a ser un caos, ¿no? Vas a llegar, vas a tener que estar esperando. Y el que trabaja en un hospital universitario sabe que no hay tiempo. No hay tiempo a veces ni de comer, ni de entrar al baño. Y ahora, bueno, ¿cómo nos formamos para hacer una prueba de COVID? Entonces, lo que se hizo para facilitarle al personal hacer las pruebas, se nos mandó un mensaje, un SMS, con una liga que tenía un link a donde decía en dónde teníamos que estar presentes, en qué lugar del hospital teníamos que estar presentes para realizar una prueba de COVID con una fecha y una hora de llegada. Entonces se manejó por citas y citas tentativas. Obviamente, si en caso de que yo tuviera cirugía y no pudiera llegar un día, avisaba y se me reprogramaba mi prueba para COVID. Entonces la organización fue, yo creo que clave para hacer tantas pruebas. Y cuando mantienes un flujo y una organización en tus pruebas al personal, el personal coopera y se va a hacer las pruebas. Entonces, para continuar con las metas institucionales, ¿qué meta se puso Adasa como institución?
cabe recalcar que estas metas son del hospital, no son del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud del país no las puso. ADASA puso estas metas. Lo que quisimos hacer es probar, hacer pruebas y mapear a toda la población una vez a la semana. Esto fue algo enorme y fue una meta que fue parcialmente alcanzada. No se pudo alcanzar en la población en general, pero la meta sí fue alcanzada en población de riesgo, población que trabaja en unidades de COVID. Sí se realizó la prueba mínimo una vez a la semana, toda persona que trabaja en unidad COVID. Los demás trabajadores hemos realizado pruebas. Yo he realizado 5 pruebas, si me parece bien, 5 o 6 pruebas. Entonces, una prueba cada 2 semanas, cada 3 semanas, para continuar con el mapeo de tu población y continuar sabiendo que tu población está segura. Ahora, ¿qué medidas preventivas tuvimos durante la pandemia? Si partimos de la premisa, estamos mapeando a nuestro personal del hospital y que el personal que tenemos es un personal que está seguro, que está negativo para COVID, lo que tenemos que hacer, que no es cosa fácil, es mantenerlo sano. ¿Cómo lo mantenemos sano? Primero que nada, control de acceso. ¿Quién está en la institución? ¿Cuándo se está en la institución? ¿Por cuánto tiempo están en la institución? Es muy importante saber quién está acá. ¿Y cómo lo controlas? Se controló el acceso en cada entrada del hospital. Se controlaba a los acompañantes que venían a visitar a pacientes. Se permitía solamente un acompañante y lo manejábamos con un checklist. Los pacientes, los acompañantes se anotaban datos de entrada, datos de salida, hacían un cuestionario en relación a COVID y se les medía la temperatura. La temperatura se nos mide a todos al entrar al hospital, hasta la fecha. No importa si eres el director del hospital, si eres médico o si trabajas en intendencia. A todos se nos mide la temperatura. Se continuó con medidas preventivas de cubrebocas. Toda persona que entra al hospital entra con cubrebocas. Si viene un paciente o un acompañante de paciente sin cubrebocas y quiere entrar al hospital, el hospital le proporciona un cubrebocas, pero se lo tiene que poner. Existe gente de seguridad checando que la gente tenga cubrebocas y ha pasado muchas veces que yo veo a alguien sin que yo diga nada, algún otro paciente o personal médico le dice, oye, por favor, sube tu cubrebocas. Eso es para todos. El alcohol en gel es muy importante. Es muy importante que sea fácil, tanto para los pacientes como para los médicos, como para las enfermeras, porque todos nosotros que trabajamos en hospitales sabemos que el ritmo es muy rápido y tenemos que manejar la higiene de manos religiosamente, compulsivamente, entre más mejor. Se restringió el acceso a los elevadores, se hicieron elevadores con máximo de 5 personas y se instruye al personal médico, se nos mandó un mail pidiéndonos que en la medida de lo posible usáramos las escaleras. De preferencia todo el tiempo y si no, mínimo en las horas de visita de los acompañantes para tener menos conglomeración de gente en los elevadores. Y se trabajó mucho en cada departamento con división del personal. La división del personal es muy importante y les voy a platicar qué hicimos en el departamento de cirugía plástica, cómo lo manejamos. Vamos a platicar de los protocolos de trabajo diario que tuvimos en cirugía plástica durante la pandemia. Primero que nada, como hospital hospitalario, como hospital universitario, ustedes saben que las reuniones presenciales son base. Nosotros tenemos reuniones de presentación de casos, revisión de artículos, reuniones de morbilidad y mortalidad. Y bueno, todas estas reuniones presenciales quedaron canceladas. Todo se maneja por reuniones virtuales hasta la fecha. Se dividió el pase de visita. El pase de visita para una unidad quirúrgica, para los que no conocen, es religioso. Se ve a todos los pacientes hospitalizados, a los preoperados, a los postoperados. Y en cirugía plástica hacemos pase de visita a todos los médicos adscritos, desde el director del departamento hasta todos los residentes. Y el pase de visita se ve a todos los pacientes todos los días. Ahora, en una pandemia no podemos exponernos todos los médicos a todos los pacientes, ni los médicos entre los médicos. Entonces, trabajamos por equipos. ¿Cómo nos dividimos? Nos dividimos en 4 o 5 médicos. Dividimos a los pacientes en cirugía plástica, lo hicimos por unidad de quemados, terapia intensiva,
pacientes pediátricos y pacientes en el departamento de cirugía plástica. Y nos dividimos, digamos, en 4 equipos. Cada quien iba a hacer un pase de visita tanto en la mañana como en la tarde a los pacientes del área. Y algo que era muy importante era tener un mínimo contacto entre equipos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estuve con los pacientes pediátricos, trato de tener un mínimo contacto con los médicos que estuvieran con los pacientes quemados. Y así prevenimos que si algún paciente llegara a salir positivo para COVID, no estemos todos nosotros en cuarentena y podamos seguir dando apoyo hospitalario, tanto a los pacientes hospitalizados como a las urgencias, mínimo. Otra cosa que manejamos en la fase aguda fue el backup. Tuvimos a 2 miembros del departamento de cirugía plástica en su casa, sin trabajar. Lo intentamos manejar semanalmente para que no se expusieran a los demás médicos. Y esto nos permitía tener unas personas que estuvieran, digamos, sentadas esperando entrar si es que todo el servicio de cirugía plástica se viera expuesta a coronavirus. Entonces, 2 miembros del departamento se quedaban en sus casas y cada semana se iban cambiando a otras 2 personas, y en caso de todos estar expuestos, que hubiera alguien que pudiera mantener el servicio a los pacientes. Cabe recalcar que esto del backup no lo continuamos haciendo ahorita que estamos en fase de control en el Estado de Israel. Ahora ya todo el mundo trabaja, seguimos trabajando por equipos, pero sí lo manejamos durante la fase aguda. Vamos a hablar un poquito también de las jornadas del personal de apoyo. En un hospital tan grande y en una institución tan grande como es esta, tenemos que también cuidar al personal que nos apoya, al personal del comedor, por ejemplo. Ahí se instaló muchísima seguridad en el comedor de Hadassah. Cabe recalcar que aquí en Hadassah comemos todos juntos, tanto médicos como enfermeros, como gente de limpieza, como secretarias, todos comemos en el mismo comedor, es un comedor muy grande, y por lo mismo tuvo que ser restringido. Hay personas de seguridad diario que checan cuánta gente entra, que dividieron las mesas para que tuviéramos distancia de 2 metros entre uno y otro, y así funciona el comedor. Por otro lado, los espacios especiales de COVID son espacios de personal único. ¿Qué quiere decir? Que el personal es permanente. Personas que trabajan en quirófanos de COVID, en salas de parto, en hospitalización y en terapia intensiva y en urgencias, se intenta que sean personas que solamente trabajen en COVID, que no trabajen en otras áreas del hospital. Nos ha tocado ver a anestesiólogos y gente intensivistas que trabajan en terapia intensiva de COVID y luego se cree o se piensa que ellos también trabajan en cirugías indispensables, en cirugías electivas. Y no es así. En Hadassah, gente que trabaja en COVID es la gente que se queda permanentemente en COVID, y a esta gente es a la que se le hace la prueba de COVID una vez a la semana, mínimo. Bueno, población hospitalaria indispensable. En el hospital de Hadassah tenemos muchísimos estudiantes, ya sea del Estado de Israel o estudiantes extranjeros. Hay mucha gente de muchos lados de Europa, de Australia, que vienen a hacer rotaciones aquí. En área de pandemia, toda labor hospitalaria que no es indispensable se va a suspender. Tenemos muchas visitas programadas, visitas culturales en Hadassah. Tenemos aquí los vitrales del artista Marc Chagall, unos vitrales muy famosos, entonces hay mucha gente que viene a verlos. Y bueno, todo está suspendido completamente. Dejamos a la mínima población indispensable que pueda trabajar en el hospital aquí. Todo el que no necesite estar en el hospital se queda en su casa. Y un punto muy importante, que me parece muy importante mencionarlo, es que en el Estado de Israel, como en muchos otros países, se suspendieron las escuelas y se suspendieron las guarderías. Y hay gran parte del personal médico que tienen hijos pequeños, que necesitan ayuda para los hijos, porque si no, no pueden trabajar. 2 padres médicos, uno se tiene que quedar en casa a cuidar a los niños. Entonces se organizó en grupos de aproximadamente 3 niños por una persona, una guía que los cuida como guardería. Se organizó con estudiantes de medicina y con personal de la guardería de Hadassah, y se organizó gente que cuida al personal de los médicos para que ellos puedan seguir trabajando y apoyando en esta pandemia. Vamos a pasar un poquito a qué hacer
cuando alguien de nuestro personal se expone a coronavirus. Primero que nada, comentamos el estudio epidemiológico inmediato. Tiene que haber un equipo designado que sepa que lo que tiene que hacer es un interrogatorio constante. En cuanto sale una persona infectada de COVID, una persona del personal, se hace un estudio epidemiológico a los 14 días previos, se ve con quién tuvo contacto, cuánto tiempo de exposición hubo en cada contacto, qué protección había y qué circunstancias había. Por ejemplo, los quirófanos que tienen que tener presión negativa para sacar el aire es de más bajo contagio que en un pasillo, digamos, en un pasillo más cerrado, en un cuarto cerrado. Entonces, todas las circunstancias del contacto se determinan y este equipo pasa a dictaminar si el contacto determina si necesita cuarentena la persona que estuvo en contacto con una persona con coronavirus. Independientemente si esta persona en cuestión necesitara presentarse en cuarentena por contacto con un paciente o con otro personal de COVID, se realiza, con la mínima sospecha, se realizan 2 pruebas de COVID en los días 5 y 10 post-exposición y se regresa a laborar, a la persona que se mandó a cuarentena, se regresa a laborar después de tener 2 pruebas sucesivas negativas a los días 5 y 10 post-exposición. Esto es muy importante, el tener 2 pruebas negativas para poder regresar a laborar. Ahora un poquito de datos de qué pasó aquí en Adasa. Tuvimos hasta el momento de la pandemia, de los 5,500 trabajadores que trabajan en los 2 hospitales, solamente 40 trabajadores positivos para COVID, de los cuales, después de hacer el estudio epidemiológico, se determinó que solamente 5 de ellos se contagiaron adentro del hospital. Son números, la verdad, extraordinarios, son números muy impactantes. La verdad es que yo no conocía los datos hasta que me pidieron hacer la presentación, empecé a investigar y quedé, la verdad, muy sorprendido y muy orgulloso de la institución. Vamos a hablar de los protocolos quirúrgicos que tuvimos durante el pico de la pandemia. En cirugía plástica, por indicación del Ministerio de Salud, se manejaron solamente procedimientos indispensables. ¿Qué es un procedimiento indispensable? La definición dice: la omisión o el aplazamiento de estos procedimientos puede provocar un daño o repercusión en la salud del paciente. En la traducción a las cirugías que mantuvimos haciendo en cirugía plástica, seguimos aquí operando labio leporino, paladar hendido, la unidad de quemados y de reconstrucción de quemados siguió trabajando normal, todo lo que es reconstrucción de mama por cáncer siguió trabajando, cirugía oncológica reconstructiva, cirugía de cabeza y cuello, seguimos trabajando sin ningún cambio, todo lo que es trauma facial y cirugía de mano también, y malformaciones vasculares. Todo esto en cirugías que sí podían repercutir en la salud del paciente. Todas las demás cirugías selectivas sí quedaron suspendidas o aplazadas. Ahora, bueno, ¿a quién detectamos? ¿A qué pacientes les hacemos la prueba? Primero que nada, en adultos, tenemos que tener 4 puntos que con la mínima sospecha nos van a permitir hacer la prueba de COVID sin ningún problema. Primero que nada, tenemos que hacer un cuestionario dirigido a COVID. Tenemos que investigar de dónde viene el paciente, si viene de algún municipio endémico, si se realiza cirugía en la vía aérea. Cirugía plástica, realizamos muchas cirugías en vía aérea o cerca de vía aérea. Y bueno, paciente que tenga comorbilidades, a todos estos pacientes se les hace la prueba de COVID 24 horas antes de la cirugía. A pacientes pediátricos, tuvimos que hacerles la prueba a todos los pacientes. Se determinó que era lo adecuado. Número 1, porque los pacientes pediátricos les falta métodos preventivos. Es muy difícil pedirle a un niño que use cubrebocas y que se ponga alcohol como se lo puede poner un adulto. Y porque el porcentaje de asintomáticos en niños es muy alto. Entonces pueden haber muchos niños que estén contagiando como pequeños focos y que no presenten síntomas. Entonces a estos pacientes se les hizo la prueba de COVID antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿qué se hizo con los pacientes hospitalizados? Pacientes hospitalizados que ya están en mi hospital, ¿a quiénes hago la prueba de COVID? Bueno, se determinó que a todo paciente hospitalizado que presente fiebres o síntomas respiratorios, se hace la prueba de COVID.
Ahora, la fiebre aquí no tiene que ser fiebre de origen respiratoria porque sospechamos de neumonía típica. No, no, no. Fiebre, sin importar cuál sea la razón, se hace prueba de COVID. Cualquier síntoma respiratorio, así sea un paciente posquirúrgico que pensamos que necesita solamente un poquito de terapia de respiración, se hace de igual manera la prueba de COVID. Pacientes que internamos por urgencias, cualquier paciente que presente fiebre, otra vez, sin importar el origen de la fiebre, así sea una infección de herida quirúrgica, si el paciente llega con fiebre, se le hace la prueba de COVID para descartar. Y se intenta poner mucha atención en el tiempo mínimo de estancia. En Israel se tiene una medicina, digamos, una medicina social, en la que el paciente no paga por su estancia hospitalaria. Y previo a la pandemia teníamos uno que otro día de hospitalización del paciente que era, digamos, hospitalización social. Que el paciente decía, no, todavía estoy un poquito adolorido, si me puedo quedar otro día, irme mañana a mi casa. Y normalmente accedíamos. Pero ahora con la pandemia es muy importante tener al paciente lo mínimo indispensable. En cuanto se pueda ir a su casa o se puede ir a casa de algún familiar que lo ayude, se da de alta al paciente. Y solamente un acompañante. Bueno, es muy importante mencionar que se priorizó los hisopados dependiendo de quién se hace la prueba. No todas las pruebas llegaban al laboratorio y se hacían por cómo las iban recibiendo. Se priorizó por test urgentes de corona. Estos eran pacientes que tenían cirugía urgente, mujeres que iban a dar a luz, o sala de emergencias en pacientes que requerían una internación y teníamos que determinar si iban a corona o no. Estos pacientes se hacían las pruebas y salían en horas. Y, por ejemplo, estaban los test un poquito menos urgentes, pero igual urgentes, en pacientes que estuvieran, por ejemplo, en urgencias, que se iban a dar de alta a su casa, o iban a regresar a algún asilo de ancianos, o gente que iba a estar en contacto con más gente, y estuvo aquí en urgencias, necesitábamos hacer la prueba para descartar 24 horas antes de darlos de alta. Y personal que estuvo expuesto a un COVID confirmado, se hacía la prueba urgente y salía en 24 horas. Los test muy urgentes salían antes de 24 horas, los test urgentes salían en un periodo de 24 horas. Y bueno, vamos a pasar un poquito de lo que fue la fase aguda, cómo se manejó la fase aguda, a la fase de control, las cirugías selectivas. Ya pasamos un poquito por el mapeo del personal, ya podemos, digamos, imaginarnos que tenemos al personal seguro, con las medidas de prevención y con el mapeo hospitalario de pruebas de COVID. Ya podemos ofrecerle al paciente un ambiente adecuado, con medidas preventivas, y podemos saber que el paciente está seguro, los pacientes hospitalizados están seguros, porque hicimos pruebas de COVID. Y tenemos que checar que tengamos espacio en terapia intensiva y que tengamos ventiladores disponibles. La verdad es que aquí en Adasa nunca tuvimos una falta de espacio en terapia intensiva de COVID y nunca tuvimos falta de ventiladores. Siempre estuvimos controlados en ese aspecto, pero sí es muy importante determinar que haya espacio en terapia intensiva. Todo cirujano sabe que no hay cirujano que no tenga complicaciones. El único que no tiene complicaciones es el que no opera. Y sabemos que tenemos que ser responsables. Si queremos hacer cirugías selectivas, tenemos que tener un espacio de terapia intensiva y ventiladores disponibles en caso de ser necesario para el paciente. Saqué un poquito del manual de protocolos que hizo Adasa Internacional, unos cuantos slides para la fase de control de los protocolos de cómo comenzar con cirugías selectivas. Se nos dio prioridad a los servicios de cirugía plástica, también al servicio de gastro, de neumología, de oftalmología, de otorrino y odontología, para hacer pruebas de COVID a toda cirugía electiva. Ahora, ¿cómo llegamos a probar a nuestros pacientes? Primero que nada, dependiendo del paciente, si es un paciente ASA 1 o un paciente, digamos, ambulatorio, pues bueno, este paciente solamente llega 72 a 96 horas antes de la cirugía, se hace la prueba y se le llama 24 horas antes de la cirugía a ver que no ha estado en contacto con alguien de COVID, a corroborar y decirle que la prueba estuvo negativa y a ver que no tenga algún síntoma en los últimos días y ya se invita al día de la cirugía. En pacientes más difíciles, en pacientes que van a tener cirugías más complejas o pacientes
que tienen otras comorbilidades. Estos pacientes son evaluados físicamente aproximadamente una semana o 5 días antes de la cirugía. Se les invita a un área que tenemos de precirugía, en los cuales en esta área se revisa al paciente por diferentes sistemas. Hay un anestesiólogo que revisa al paciente, hay un cirujano, ya sea cirujano de cirugía plástica, gente con nosotros, o gente de gastro, gente de neumología, del departamento el cual va a realizar el procedimiento. Hay alguien que está ahí, que le explica la cirugía otra vez, que firma los consentimientos y se revisan los laboratorios de los pacientes que tengan otras comorbilidades. Y todo esto, digamos que se deja al paciente listo. ¿Para qué? Para que el día que llega el paciente a cirugía, todo sea mucho más rápido. Tratemos de tener al paciente lo menos posible en el hospital. Obviamente los pacientes que llegan a precirugía, también se hace la prueba de 72 a 96 horas antes de la cirugía y a las 24 horas previas a la cirugía se les llama por teléfono y se asegura que no hayan tenido algún síntoma, se asegura que no haya estado en contacto con alguien. Esto se hace en todos los pacientes. Aquí hay un pequeño algoritmo también para descartar COVID. Es básicamente lo mismo que dijimos antes, pero es cómo nos aseguramos que el paciente llegue a la cirugía. Primero que nada, tenemos que ver si el paciente tiene sospecha de COVID, tiene síntomas, o viene de un área endémica, o acaba de regresar del extranjero. Esos pacientes se les solicita una prueba, pero se pospone la cirugía. A estos pacientes se hacen las dos cosas, prueba y posponer la cirugía, hasta que salgan de este círculo rojo. Si hablamos de un paciente que no tenemos sospecha de COVID, que no tiene sintomatología, un paciente, digamos, sanos, a estos pacientes se les solicita la prueba de COVID, como lo vimos en la diapositiva previa, y se les llama, normalmente se recibe el resultado de la prueba entre 24 y 48 horas antes de la cirugía, y se les llama por teléfono 24 horas antes, para ver que si es que hayan presentado algún síntoma o estado en contacto con alguien positivo, si es que pasó eso, que no se presenten al hospital. No queremos enterarnos de estos nuevos síntomas o de estos nuevos contactos adentro del hospital. Queremos que esto sea fuera, que esto sea vía telefónica. Y así mantener al personal hospitalario y a los pacientes sanos. Los protocolos actuales ya de ingreso a quirófano, digamos que el paciente ya está en el día de la cirugía, llegó al hospital. Ese día tenemos que obviamente corroborar otra vez que tengamos suficientes ventiladores y camas de terapia intensiva. Tenemos que corroborar otra vez en la computadora, el laboratorio, que tengamos una prueba negativa, que no haya algún problema con la prueba y el paciente esté aquí. Y manejamos todo lo que es la precirugía y los pacientes ambulatorios con un tiempo mínimo, desde la admisión hasta la entrada a quirófano. Previo a la pandemia, nosotros teníamos una sala de admisión a quirófano donde intentábamos que los pacientes nos esperaran a nosotros como cirujanos para tener un flujo de quirófano rápido y que el paciente ya esté fuera esperándonos y nada más que terminemos la cirugía que estamos haciendo, el otro paciente entra a quirófano. Y ahora no es así. Ahora intentamos que el tiempo sea mínimo, desde que el paciente sale de su habitación hasta que el paciente entra a quirófano. También intentamos garantizar la hospitalización del paciente por departamento. ¿Qué quiere decir? Intentamos minimizar los satélites. En el hospital tenemos que cuando a veces se saturan los servicios, los departamentos, como el departamento de cirugía plástica, podemos tener un paciente que se hospitalice en medicina interna o un paciente que se hospitalice en ginecología. Y bueno, son pacientes nuestros, pero están físicamente en otro lado. Ahora en tiempos de pandemia es importante minimizar estos satélites, porque tenemos que intentar que los pacientes que van a estar en cirugías selectivas o en cirugías de bajo riesgo convivan con pacientes que estén en cirugías de bajo riesgo, en cirugías selectivas, que no estén con otros pacientes sospechosos o con comorbilidades para COVID. Otra medida que se tomó fue que en las salas de admisión y de recuperación en quirófano ahora están sin acompañantes. Previo a la pandemia teníamos acompañantes tanto en la sala de admisión como una persona en la sala de recuperación y ahora manejamos sin acompañantes. Solamente se permite un acompañante para pacientes pediátricos que están despertando de la anestesia. Y bueno, protocolos adentro de quirófano. ¿Qué se hace adentro del quirófano? Primero que nada, el anestesiólogo está todo el tiempo con caretas, cubrebocas y doble guante. El paciente se encuentra con cubrebocas
hasta que se hace la inducción de la anestesia. ¿Qué quiere decir? El paciente sale de su habitación con cubrebocas y llega a quirófano con cubrebocas. Hay anestesiólogos que les quitan el cubrebocas solamente para volverlos a revisar, volver a revisar vía aérea, y les ponen el cubrebocas, realizan la preoxigenación con el cubrebocas, y en cuanto hacen la inducción anestésica, le quitan el cubrebocas al paciente y se hace la intubación. Es muy importante que al momento de la intubación y de la extubación del paciente, la única persona que está al lado de él es el anestesiólogo con las medidas de protección adecuadas. No tenemos ningún cirujano o enfermera, o nadie está cerca del anestesiólogo, solamente él, y en caso de que lo requiera, alguien de apoyo. Y es muy importante que en las cirugías se intenta mantenerse lejos de la zona de riesgo, de la zona facial o de la vía aérea. Se hace siempre la cortina quirúrgica y en la medida de que se esté operando la cara, se intenta tapar con nylon estéril la boca o la nariz. Obviamente nosotros cirujanos, cubrebocas es indispensable, pero lentes o protección visual siempre debemos de tener. Y tenemos un personal de limpieza listo afuera de quirófano para hacer limpieza séptica después de cada procedimiento quirúrgico. Esto es lo que pasa día a día en quirófano. Y bueno, para terminar un poquito la plática, mínimo la presentación y ver si tienen preguntas, les voy a decir qué saco yo de cómo se comportó la institución, que muy orgullosamente yo represento el día de hoy. Yo creo que las medidas preventivas que se tomaron, mínimo en el corto y mediano plazo, llegaron para quedarse. El estar compulsivos con el alcohol, el tener cubrebocas, el tener estas medidas preventivas nos van a ayudar solamente a tener menos infecciones, ya sea de coronavirus o de algo más. Y yo creo que estas llegaron para quedarse. Me parece que uno de los pilares para que Adasa haya tenido esta respuesta y para que hayamos tenido solamente 5 contagios intrahospitalarios de personal, cuando tenemos más de 5.500 personas laborando acá, uno de los pilares es el mapeo continuo y exhaustivo de la población, tanto de pacientes como de personal. Es increíble que en esta institución no te piden, no te preguntan y no te hacen difícil hacer una prueba de coronavirus. Con la mínima sospecha de un paciente o de personal médico, se hace la prueba de coronavirus. No se cuestiona el costo-beneficio de la prueba. Y eso es lo que yo creo que ha sido el secreto para mapear a la población y para partir de una premisa de que la población intrahospitalaria es una población sana. Y si tienes una población sana en el hospital, tienes que mantenerla sana. Es más fácil mantenerla sana que empezar a apagar focos de contagio. Y por eso es básico hacer pruebas exhaustivas a todo el personal y a los pacientes en cuestión. Es importante mencionar que se continúan haciendo pruebas en Adasa. El Estado de Israel no ha salido de la pandemia. Ahorita estamos subiendo un poco de casos, pero sí estamos en fase de control. Estamos haciendo cirugías selectivas, cirugías estéticas y bueno, todo manejo hospitalario normal. Pero seguimos haciendo pruebas continuas a la población hospitalaria. Y es muy importante tener como marketing y como relaciones públicas el decirle a los pacientes y el garantizarle a los pacientes que estamos en un ambiente seguro, que estamos en un ambiente de confianza y de seguridad, tanto para el paciente como para el personal. Aquí en Adasa, la verdad es que vengo saliendo de quirófano y no subí de quirófano mi tag. Nos proporcionaron un tag pequeño que dice ahí cuándo fue que me hice yo la última prueba y salí negativo. Es un tag pequeño que dice, estoy negativo para coronavirus y la fecha. Entonces, cada que uno se hace la prueba, se le renueva la fecha al tag y cuando uno llega a ver pacientes, por ejemplo, en la consulta externa, el paciente está tranquilo de que la persona que lo está atendiendo es una persona que se hizo la prueba recientemente y que salió negativo. Y eso le da confianza al paciente y le da confianza al personal, el personal médico. Yo sé que las personas con las que convivo se hicieron la prueba y salieron negativas. Entonces estoy más tranquilo. Y me parece muy importante estar siempre listos para dar un paso atrás. Yo creo que esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia que nos va a tocar vivir. Y creo que tenemos que tener protocolos listos para poder dar un paso atrás y para que en caso de saturación podamos regresar a fase aguda.
Creo que esta pandemia nos agarró a todos por sorpresa y creo que lo que estamos haciendo tanto en Adasa como ustedes en otros hospitales son prueba y error, ensayo y error. Y para eso son estas pláticas, para aprender los unos de los otros y mejorar, pero siempre tenemos que estar listos para dar un paso atrás, para tener un backup, para saber qué hacer en caso de que las cosas no vayan acorde a lo programado. Y bueno, la verdad es que es un placer ser miembro de esta institución y poderles presentar lo que se hizo acá tan satisfactoriamente a mi punto de vista. Quiero ver si tienen alguna pregunta, si puedo ayudarles en algo más. Muchas gracias, Jonathan, por tus palabras. Le paso el micrófono a Jorge, director adjunto de Relaciones Internacionales de Adasa. Jorge, por favor. Sí, bueno, la verdad que es para nosotros desde Adasa un gusto que el doctor Jonathan Saga haya podido compartir esta excelente presentación aquí desde Adasa Internacional. Hemos hecho ya como 50 presentaciones médicas desde el principio del COVID en esta serie de webinars que hemos también organizado, varios, la verdad, en cooperación con ustedes y con la Embajada de Israel en Chile, gracias a embajadora Marina, a Tatiana, que hemos estado cooperando, pero bueno, hemos tenido ya como 50, y realmente, Jonathan, esta es una de las presentaciones más profesionales que hemos tenido. Es un orgullo ver lo que yo siempre digo en la década que estoy en Adasa. Siempre digo, Adasa es como, para entender Adasa es como los equipos de fútbol que no solamente son campeones, sino que también hacen crecer a sus propias estrellas del fútbol dentro de la institución. Y Adasa es un ejemplo de eso. Es un lugar donde crecen médicos talentosos y profesionales de la salud como Jonathan, que vino desde México para terminar de formarse en Adasa, y en ese sentido es lo que forma y lo que hace que Adasa sea un lugar tan especial y que nos permita también poder generar este conocimiento que Jonathan puso de forma tan precisa y clara en esta presentación. Es una época de muchos desafíos. Acá hay varias preguntas que por un tema de tiempo vamos a pedirle a Jonathan que después las responda por escrito, y le vamos a mandar a todos los participantes que estuvieron en esta actividad, le vamos a mandar todas las preguntas y todas las respuestas para que no queden respuestas sin preguntas sin haber sido atendidas. Pero bueno, realmente es un desafío. Jonathan nos cuenta esta experiencia desde adentro, también fue un poco la idea, no solamente siempre traer al director general del hospital que tiene la mirada desde el armado de la política, sino desde adentro de la cirugía. Literalmente, Jonathan viene de haber estado en el quirófano ahora mismo, y creo que esa fue la idea también de este encuentro, de alguien que está dentro del quirófano, que pasó toda esta experiencia, que pasa toda esta experiencia, y que tiene una mirada no solo profesional, sino también desde adentro, que le puede servir a cualquier profesional de la salud en cualquier lugar del mundo. Nosotros desde Adasa Internacional estamos lanzando mañana, hoy podemos decir que es un pre-evento compartido con la Embajada de Israel en Chile. Estamos lanzando mañana una serie de 10 eventos en lo que es un Summer Summit, una cumbre de la salud de verano, aquí en la parte del hemisferio norte en el verano, en el que estamos organizando eventos de muchísima calidad con expertos de Adasa, no solamente en temas de COVID, sino también en otros temas de la salud que van desde investigación transformadora en temas de cáncer, a trabajar temas de trasplante. Tenemos sí temas directamente relacionados con COVID, o con lo que está pasando en lo que es vivir con COVID, por ejemplo, en tema de depresión, temas de psiquiatría, de post-trauma, o lo que llamaríamos ahora viviendo en el trauma, en el medio del trauma, y temas también de genética, y son realmente presentaciones fascinantes que invitamos a todos a que no se las pierdan. Va mucho más allá del COVID, tiene que ver también con ver
con qué mundo, como decía Jonathan, hay cosas que en la última, creo que en la última presentación, en última slide que presentaste, decía, bueno, hay cosas que llegaron para quedarse para siempre. Y bueno, el COVID no llegó para quedarse para siempre, pero la mirada sobre la salud, sobre la medicina, pasa por un filtro del que no hay retorno. O sea, hay cosas que van a cambiar en nuestra práctica y en el entendimiento de la importancia de la salud pública, el entendimiento de una mirada diferente sobre la salud de la población, tanto desde los gobiernos como en instituciones de salud en el mundo, inclusive desde el paciente y desde los ciudadanos del mundo, ¿no? Parte de esta pandemia nos llevó a entender también que los responsables de la salud no solamente son los profesionales de la salud y los que deciden políticas, sino que es cada uno en la participación que uno tiene en contribuir a su propia salud y a la salud de la gente que tiene alrededor. Y en eso, ADASA, desde que empezó este periodo, estamos compartiendo con el mundo porque entendemos y creemos que compartir conocimiento es parte de la fórmula para sanar al mundo y que tener un mundo más sano. Y por eso es que lo hacemos, desde un lugar no solamente de la salud física, sino de la salud espiritual del mundo. Y en eso agradezco una vez más a Jonathan por esta increíble presentación. No vamos a estar en deuda con las preguntas que hicieron, mandaremos las respuestas gracias a que Jonathan las va a preparar. Y agradecer una vez más a Marina, nuestra querida embajadora. No quiero decir mi embajadora preferida porque otros embajadores se van a ofender, pero el que entiende, entiende. Y Tatiana por organizar este increíble encuentro una vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Jonathan queda con la tarea de responderles a cada uno sus preguntas. Y les reitero la invitación de la embajadora, si tienen otros temas que les gustaría que nosotros tuviéramos conferencias con ADASA, bienvenidos, estamos 100% siempre abiertos a hacer este tipo de iniciativas de cooperación, así que felices. Un abrazo para todos, muchas gracias Jonathan, y bueno, muy buen día para todos. Con gusto, muchas gracias. Prometo responder a las preguntas de todos. Hay muchas preguntas. Voy a responder los que me piden datos de porcentaje, los voy a responder con datos específicos y exactos, entonces no quiero responder, como decimos en México, al ahí se va. Voy a responder con datos exactos, voy a hacer la investigación de las preguntas al personal de microbiología y de epidemiología para responderles. Unas preguntas que no quedaron un poquito claras, solamente utilizamos en los pasillos cubrebocas quirúrgicos, como los que tengo aquí, y los cubrebocas N95 y las caretas se usan para personal de COVID, y las caretas también se usan en la consulta externa. El hospital nos proporcionó caretas a todos los médicos que vemos pacientes en la consulta externa para minimizar contagios. Y bueno, son muchas preguntas que vi repetidas acá. Las demás preguntas las continuaré respondiendo en la semana. Muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos. Un placer. Gracias a ustedes por participar.